¿Sabías que en el juicio final no es Satanás quien nos acusará? ¿Por qué las personas buscan quedar bien con la gente y no con Dios? ¿Cuál es la razón de ser de la Biblia? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Busca la gloria de Dios para tener vida. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. ¿Os parece tener vida eterna en ellas? Algunos manuscritos dicen: ustedes escudriñan las Escrituras con la intención de conseguir la vida eterna. Otros manuscritos dicen: ustedes escudriñan las Escrituras en las que creen que tienen vida eterna. El pensamiento judío relaciona la Torá con la vida, de tal forma que el estudio y la exposición de las Escrituras y de la tradición oral era la ocupación primaria en el judaísmo. Hillel, uno de los más grandes maestros de los judíos, junto a Shammai, ambos contemporáneos del Señor Jesús, dijo: hacer suya la Torá o ley mosaica es apropiarse de la vida futura. También dijo: a más estudio de la Torá, más vida, y que si alguno logra asimilar la Torá, logra la vida en la edad futura. Y el Tratado de Ética Judía dice: grande es la ley porque otorga la vida en este mundo y en el venidero a los que la practican. El Rabán Yohanan ben Zakkai, presidente del Sanedrín tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, solía decir: estudiar la Torá es la finalidad para la que fuimos creados. Como se ve, la noción judía sobre la Torá o ley mosaica es que daba vida. Por eso su estudio era un fin en sí mismo en vez de ser un medio para alcanzar la vida. El apóstol Pablo utiliza este mismo argumento judío, pero para demostrar todo lo contrario, diciendo: el mandamiento que se supone me daría vida, me resultó en muerte. Y concluye: si la ley pudiera dar vida, la justicia sería por la ley. Por esto, el apóstol Juan ya ha afirmado que, a diferencia de las Escrituras, es decir, la Torá o la ley mosaica, Jesús el Verbo tiene vida en sí mismo y Él es el único capaz de comunicarla a nosotros. Ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras no son una fuente de vida. Su función no es dar vida. El cometido de las Escrituras es dar testimonio acerca de Cristo Jesús, brindando promesas y esperanzas mediante el anuncio del Mesías. El legalismo, lente a través del cual el judaísmo interpreta la ley, hace de esta un fin en sí mismo. Interpretan literal y superficialmente el precepto que dice: haced esto y viviréis. Por esto definen la vida de manera errada y entienden inadecuadamente a la persona y la obra del Mesías, y no comprenden el interés y el amor de Dios por el hombre que Jesús manifiesta, lo que hace que no le reconozcan como el Mesías. No queréis venir a mí para que tengáis vida. La negativa de las autoridades judías es deliberada. Han decidido no creer. Han renunciado a oír a Jesús. Rechazan su mensaje, impugnan su punto de vista, niegan su capacidad de dar vida y censuran su oferta oponiéndose a su origen divino.
Hoy nosotros sabemos que para obtener la vida en abundancia basta con creer en Cristo Jesús y acercársele con un corazón sincero, contrito y humillado, lleno de fe en Él, confesándole como Señor. Gloria de los hombres no recibe. La palabra gloria, del griego doxa, significa tanto honor humano como complacencia de Dios. El Señor Jesús entonces está diciendo que Él no busca honores humanos, sino complacer a Dios, que es su Padre y nuestro Padre. El contraste de ambos significados es notorio, y el Señor Jesús acentúa la inutilidad de la autoalabanza y del reconocimiento humano. El honor recibido de parte de los hombres infunde una falsa grandeza, especialmente cuando Dios queda al margen. Con esta frase, Jesús afirma que no necesita de la aprobación de las autoridades judías para hacer las obras que vino a hacer, y a la vez evidencia la incredulidad de ellos. Ya el Señor les había recordado el mensaje profético del Bautista, cuyo objetivo era que ellos se salvaran. La gloria del Señor Jesús está en las obras del Padre que Él realiza, y su honor se basa en la manifestación de su amor por la humanidad. La satisfacción del bien realizado es su honor, y lo realiza porque Dios está con él. Por eso no necesita de otros honores. La autocomplacencia y la búsqueda de reconocimiento es contraria a la solidaridad que debemos mostrar con los que no pueden otorgarnos privilegios. El profeta Isaías indica que cuando compartimos nuestro pan con el hambriento, cuando damos hospedaje a los pobres y peregrinos, y cuando cubrimos al desnudo sin despreciarlos, nuestras obras de justicia van delante de nosotros. Nuestra luz brilla y nos recoge la gloria del Señor. Esta es la gloria que debemos buscar, no la de los hombres. No tenéis amor de Dios. Hay dos significados en esta frase. La primera, que las autoridades judías no amaban a los demás como Dios ama al hombre. Y la segunda, que su falta de amor por los demás se debe a que tampoco aman a Dios. Y en ninguno de los dos casos tienen a Dios en sus corazones, como tampoco su palabra, lo cual demuestra su preferencia por las tinieblas. Es que el código de ética judía dice: ¿cuál es el camino recto que un hombre debe elegir? El que es un honor para él y que le procura el honor de los hombres. Aunque el sentido aquí es el interés de una buena conducta, la recomendación planteada se degeneró en prebendarismo. Dado que no cuentan con la presencia de Dios, ni con su amor, ni con su vida en ellos, requieren de honores mutuos para darse prestigio a sí mismos. El amor a Dios y al prójimo es la esencia de la ley mosaica, y ellos, al no amar a su prójimo, tampoco aman a Dios. Entonces, las autoridades judías han traicionado a Moisés, a quien llaman su maestro. No están dispuestos a dar su vida, más bien se la quitan a otros, como ya pretendían hacerlo con el Señor Jesús. He venido en nombre de mi Padre. Cristo Jesús no viene en su propio nombre y representación, no viene a hablar de sí mismo, sino de Dios Padre. Sin embargo, no le reciben, solamente aceptan a los que vienen en su propio nombre y no de parte de Dios. Otro viene en su propio nombre. Aquí el Señor Jesús hace referencia a las revueltas políticas y militares de los judíos contra Roma, e indica que los falsos mesías que las dirigen vienen por sí mismos. Más adelante, al hablar de las señales del fin, el Señor anuncia la llegada de más falsos cristos. Josefo, el historiador judío, dice que hubo como 10.000 diversos desórdenes en Judea que fueron como tumultos. Josefo relata que Pilato utilizó los fondos del templo judío para construir un acueducto, y que esto originó una revuelta, la que Pilato redujo de manera sangrienta.
Algunos piensan que este suceso es al que se refiere el evangelista Lucas en el capítulo 13, versículo 1. Pero los analistas de todos estos movimientos refieren que tan solo 5 fueron organizadas por los celotas o celotes y dirigidas por un mesías militar. El evangelista Lucas menciona 3 de estas insurrecciones judías y sus respectivos mesías: Teudas, Judas el Galileo y el profeta egipcio. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Teudas convenció a una gran muchedumbre para que tras tomar sus posesiones le siguieran hasta el río Jordán. Teudas afirmaba que por ser profeta separaría el Jordán con solo ordenarlo, para hacerles un paso fácil, al igual que lo hizo Moisés. Teudas murió a manos de Fado, procurador de Judea. Judas el Galileo, hijo del rabí Ezequia, por ser descendiente directo de la estirpe de los asmoneos, la misma de los macabeos, pretendía el trono de Jerusalén. Para lograrlo creó la secta de los celotas, cuya principal filosofía era que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel, por lo que se negaban a pagar impuesto a los romanos. Su contraparte fueron los herodianos. Al oponerse a un censo con propósitos fiscales, Judas el Galileo murió al enfrentarse a las tropas de Herodes el Grande. Y del profeta egipcio cuenta Eusebio de Cesarea que se presentó como hacedor de prodigios y se procuró la confianza como de un profeta. Reunió cerca de 30,000 personas y las condujo por el desierto hasta el monte de los Olivos, desde donde atacaría a la guardia romana, pero terminó huyendo. Posteriormente, Menahem ben Jair, nieto de Judas el Galileo, lideró una revuelta que terminó en la destrucción de Jerusalén. Todos estos se levantaron en la época de los apóstoles y al final de los tiempos, otros se levantarán en su propio nombre, tal y como lo hace Satanás, quien de suyo habla. A aquel recibiréis. Aquí, el Señor se refiere al último de los mesías judíos, Simón Bar Kokhba, quien mucho tiempo después de Menahem, para el 70 después de Cristo, quitó a los romanos el control de Judea y de Jerusalén. A este fue a quien sí recibieron las autoridades judías y le apoyaron por completo, pero quien terminó muerto a manos romanas sin lograr nada. Y conforme a la profecía del Señor Jesús, por causa de él, Jerusalén y el templo fueron destruidos y además todo el pueblo judío fue desterrado y esclavizado. Además, buscando erradicar por completo al pueblo judío, los romanos le cambiaron el nombre a Israel por Palestina, que en latín, el idioma de los romanos, es una referencia a los filisteos. ¿Cómo podéis creer? El intercambio de honores, el reconocimiento humano y la autocomplacencia son un obstáculo para creer en Jesús. Las recompensas terrenales excluyen la recompensa eterna. Aunque se consideran a sí mismos como discípulos de Moisés, olvidaron u obviaron que Moisés buscó la gloria de Dios y que recibió honor de Dios, pero ellos optaron por el poder y la riqueza. El que confía en su propia dignidad y en su poder personal y además busca la gloria que viene de los hombres es del mundo y hay que tenerle como gentil y publicano. Los del mundo buscan agenciarse de buena reputación, solamente se entienden bien con sus iguales y evaden hacer la voluntad de Dios si ésta les coloca en indisposición con los que desean halagar. El Señor Jesús establece un punto de elección: la gloria humana o la gloria que viene de Dios. Optar por la fama humana es rechazar a Cristo Jesús y a Dios el Padre. Y no creerle a Cristo Jesús es la causa de optar por la gloria humana. Y si un creyente se afana en buscar el reconocimiento humano, cae en apostasía.
El Señor Jesús nos desafía a dejar de confiar en uno mismo y en un acto de fe confiar en Dios. Creerle a Cristo Jesús significa aceptar la existencia de un único Dios verdadero y que Jesús es su único Hijo. Y cuando la oposición del mundo nos ataque por nuestra fe, seguir optando por obedecer a Dios antes que a los hombres nos hace mayormente merecedores de su amor y misericordia. Pues haciendo así, reconocemos la banalidad de toda existencia fuera de Él. Moisés os acusa. El judaísmo de los tiempos de los apóstoles consideraba que Moisés era un intercesor a favor de Israel. Pero el Señor Jesús indica más bien que es su acusador, no él como persona, sino la ley. Es la escritura la que acusa con sus preceptos. El mismo código de ética judía dice: el que cumple un precepto tiene un abogado, pero el que comete una transgresión tiene un acusador. Y el apóstol Santiago enfatiza: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En Deuteronomio capítulo 31 de los versículos 19 al 22, Dios mismo mediante Moisés estableció por señal un cántico que usaría en contra de Israel cuando éste invalidara su pacto. En el Apocalipsis, este cántico lo entonan los creyentes en Cristo. Luego, el mismo Moisés estableció que todo el libro de la ley era un testigo contra Israel. Por esto, al sonar la séptima trompeta en el Apocalipsis, al final de todo, el templo de Dios es abierto en el cielo y el arca del pacto se ve en el templo, como testimonio contra los que se oponen a Cristo el Señor e indicando que su palabra permanece para siempre. Aunque Cristo Jesús, por ser el Hijo del Hombre, ha recibido del Padre todas las facultades para ser juez, a fin de que le honren a Él como se honra al Padre, Él no ejerce ese derecho contra los incrédulos, porque no es tiempo todavía de juzgar, sino de salvar. Si creyeseis a Moisés, el Señor Jesús reafirma la naturaleza testifical de las Escrituras en tanto palabra de Dios Padre, quien es el mayor y el mejor testimonio del Señor Jesús. Todo lo acontecido en el Antiguo Testamento es figura de lo que sucedería con Jesús. Todo apunta a Jesús. Todo es un anuncio sobre Él. La razón de las Escrituras es el anuncio de Jesús como el Mesías. Es servir de ayo para llevarnos a Cristo y ser justificados por nuestra fe en Él. Pero la ignorancia y la dureza de corazón nublan y corrompen el entendimiento, volviéndolos réprobos de la fe. Busquemos ver amor y misericordia en la ley para ser beneficiados por sus promesas y su esperanza de salvación.